Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estamos en nuestra serie Pecados de Sangre y quiero hoy hablar un poquito sobre derramar la sangre de los hijos y las consecuencias de derramar la sangre de los propios hijos. Pensando sobre todo en las leyes colombianas que tienen que ver con promover este tema de los abortos, de los asesinatos de bebés. Desafortunadamente en la cultura colombiana, aunque sé que esto es un asunto de todas partes, pero este programa está dirigido sobre todo a colombianos. Dentro de nuestra cultura hay una seria marca que tiene que ver con este tema del derramamiento de sangre. Y dentro de este derramamiento de sangre, creo que una de las más grandes y peores abominaciones delante de Dios es que un papá o una mamá derramen la sangre de sus propios hijos. Yo no estoy poniendo ni en culpabilidad ni en condenación a ninguna de las personas que me está escuchando. Para nada, al contrario, les voy a dar una llave del reino de Dios, porque posiblemente aun cuando usted está yendo a una iglesia, todavía recuerda ese evento, todavía recuerda esa situación, o lo puede seguir esa maldición. Aun cuando algunos digan que ya todo se rompió y que a usted no lo sigue nada, pues posiblemente sí pueda seguir viniendo. Ahora, esta prédica no tiene que ver solamente con el tema de derramar la sangre de los hijos, sino que esto es de tipo generacional. Entonces yo quiero que usted pueda entender que tal vez usted no lo hizo, pero sí lo pudo haber hecho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Por eso creo que nosotros tenemos que hacer una oración todos, donde Señor, si nuestras generaciones se derramaron la sangre de nuestros propios hijos, Señor, pedimos perdón y aplicamos tu sangre. Esa sangre derramada clama venganza, pero tu sangre clama redención, clama perdón, sobre todo para aquellas personas que vienen de esta línea generacional. Alguien me decía, pero pastor, yo no entiendo, y haciendo este proceso de liberación con alguien que sus hijos eran abortados y venían y se iba el bebé y venía ese proceso del aborto, se iba el bebé. Entonces ellos me decían, nosotros siempre hemos deseado tener bebés, tener hijos. Caminamos con el Señor, somos temerosos de Dios, no hemos fornicado, nos casamos vírgenes, damos las ofrendas, damos los diezmos, y lo siguió esa maldición. Y yo dije, vamos a orar. Y estudiando el tema de las iniquidades, el Señor los lleva a ellos a preguntarle a la mamá, a las abuelas. Y usted sabe que todas las familias tienen secretos muy guardados, cosas de las cuales la gente se trató de olvidar, pero están guardadas. Y esto no es para juzgar, aclaro, ni para acabar con nuestra familia. Toda cosa que salga a la luz es para hacer un proceso de restauración. Jamás el Señor va a venir a traer condenación. Si sale algo y usted investiga, hace el libro de las memorias o busca las líneas generacionales para ver qué hicieron ellos, pues definitivamente usted debe, si algo encuentra, es restaurar padres, abuelos, bisabuelos, y no usar eso para echarle la culpa a ellos y dividir la familia. Creo que es claro lo que les estoy compartiendo en este momento a ustedes. Ellos comienzan a investigar y la mamá del muchacho, pues ella habla y dice, mire, yo voy a contarles esto, es una historia dolorosa, pero ella quedó en embarazo, teniendo tal vez 16 años, muy jovencita. Esta mujer queda en embarazo y la mamá de ella, o sea, la abuela de ellos, del muchacho, le hace que se vaya el bebé, le hace abortar el bebé.
Para esos tiempos le buscaban unas hierbas, unas aguas, y el cuerpo expulsaba el bebé, que de hecho son aguas y hierbas de brujería. Y le cuenta que la abuela, entonces, ella era conocida en el pueblo por eso, porque cuando una mujer quedaba en embarazo, pues iban y ella les sobaba el estómago, pues para que el bebé se pusiera pues en la posición. La conocían mucho, le pagaban por eso. Pero pues también usted debe entender que no todos, muchos de los sobanderos soban con secretos llaneros o hechicería. Pero además ella no solo pues sobaba, sino que cuando alguien llegaba, ay doñita, si usted nos puede ayudar, es que no queremos tener esto. Y usted sabe el tema que se usa cuando tenga la barriga llena de huesos, que son palabras denigrantes, espantosas. Entonces ella pues era conocida como alguien no solo que sobaba, o la partera también que atendía partos, sino que cuando alguien no quería tener el bebé, pues venga aquí, y le hacía a su manera. Entonces ahora en esta generación estos están perdiendo los bebés. Por eso yo hablo mucho de las maldiciones de sangre, y he hablado de que sangre se paga con sangre. Oramos, yo los ministré, oré por ellos, oramos cortando esa maldición, pedimos perdón al Señor por esa familia, por todo lo que ellos hubieran hecho, por las iniquidades. Aplicamos la sangre de Jesucristo, les di a tomar la cena del Señor, ellos tomaron la Santa Cena, ellos la bebieron, porque la Biblia dice, Jesucristo dijo, cuando él tomó la copa, dijo, esto es mi sangre, y la sangre de Abel clama venganza, pero la sangre de Cristo justifica, limpia, perdona, borra pecados. Bueno, y los ministramos, oramos, y qué lindo poder verlos que hoy tienen su bebé. ¿Cómo me gusta esto? Yo creo que una de las cosas más fuertes que puede haber es una iglesia en iniquidades, que no se rompan esos poderes de iniquidades. Y es tan común en nuestras culturas colombianas, sean las costas, sean Bogotá, alguien quedaba embarazado y no lo querían, pues mira, aquí está esta plata, veíaste algo. Yo no voy a responder por ese bebé. Yo no sé si usted resulta con la barriga llena de huesos, qué va a hacer, pero aquí no me traiga eso. Entonces la gente hace cosas, de hecho hasta hay muchos métodos de planificación abortivo. Yo no le digo que no planifique, por favor, pero yo le ruego en el nombre de Jesucristo que mire qué método de planificación está haciendo usted, porque hay métodos de planificación que son abortivos. O sea, el óvulo está fecundado por el espermatozoide, y así sea un día después, 2 días después, hay un aborto. Hay personas que no lo saben, pero con los métodos de planificación que usan, tienen un aborto mensual. Y usted, no le estoy diciendo que no planifique, por favor, pero sí creo que debe estudiar los métodos de planificación y tener cuidado, porque hay métodos de planificación que son abortivos. O sea, le repito, un día o 2 días ya está fecundado el óvulo, y lo que hagan expulsa a ese óvulo, y así eso sea invisible todavía al ojo humano. Recuerde lo que le estoy diciendo, ya hay un aborto, ahí hay un derramamiento de sangre. Qué fuerte pensar que este espíritu se mueva entre nosotros, ¿no? Qué fuerte pensar que hoy me he entrevistado con niñas de 12 años, 13 años, 14 años, que ya para ellas es normal decir, no, yo me tomo la pastilla del día después y se terminó, bueno, tantas cosas que están entrando como tinieblas a nuestras generaciones. Atendí en algún momento una mujer que ella estuvo en el tema de la prostitución, y ahora que estaba viniendo a una congregación, ella decía, usted no se imagina la situación económica tan fuerte para mí, y trato de trabajar en una cosa y en otra y yo no puedo. Entonces yo le pregunté en algún momento cuántos abortos había tenido, cuántos derramamientos de sangre de sus propios hijos había tenido, y ella me decía que ella no lo podía calcular, que ella llegó a un punto
donde ella pensó que eran como unos 70. Pero dice de ahí en adelante, yo no puedo calcular. Me decía, pastor, fueron demasiados. Y eso afecta. Cristo perdona tu pecado, tú vienes a Cristo, vas a una iglesia, pero pasan los años y ahí hay un anatema. Y pienso que la persona necesita buscar al pastor, a gente entendida en Dios, buscar al pastor, confesar el pecado, hablarlo y hacer un proceso de ministración para que se rompa la maldición. Creo que se puede hacer. Conocí un caso en un grupo familiar, y el líder traiciona a la esposa, lo traiciona con una joven, la joven queda embarazada y ellos se ponen de acuerdo, no, por nuestra posición, por nuestro prestigio, porque lo que sea, nosotros tenemos que abortar, y abortaron. La muchacha casi se muere en eso. Bueno, entran en un terrible proceso de maldición. A mí me parecería, se lo digo con todo mi corazón, terrible llegar a saber que un cristiano, hijo de Dios, que va a una congregación, que es líder o lo que sea y está comprometido con una casa espiritual, llegara a optar por la decisión de un aborto, siendo cristiano. El asunto no es solo lo que hace, sino el asunto son las consecuencias espirituales que se abren. Le quiero mostrar unos 4 consecuencias de derramar la propia sangre de los hijos, y siento una presencia de Dios como no la había sentido hace mucho tiempo en la grabación de un programa. Siento la presencia del Señor viniendo con mucha fuerza. Siento que hay muchas personas que necesitan esta libertad de este tema, y hoy el Señor le va a dar una llave y ahí va a entender que se menguan las finanzas, vienen situaciones físicas, vienen situaciones en el vientre. Bueno, Salmo capítulo 106. Quiero leer este texto, versículo 32. Dice la palabra: también me irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dio, antes se mezclaron y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¡Wow! Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Wow, es un capítulo poderoso, ¿no? Y acá vemos unas realidades espirituales de Israel. Yo quiero que usted piense. Dice acá: 1, lo irritaron a Dios en las aguas de Meriba. 2, le dañaron de una u otra manera el corazón a un buen líder que tuvieron, que era Moisés, excelente líder. Dice la Biblia, le fue mal a Moisés por causa de ellos. Hicieron rebelar el espíritu, y él habló precipitadamente con los labios. Porque la rebelión hace eso, hasta que buenos líderes se conviertan en malos líderes. También dice que ellos no quisieron destruir a los pueblos paganos. Esta es la raíz de eso. Y se mezclaron con esas naciones y aprendieron esas obras. Porque potencialmente un judío, una judía no mata bebés, no aborta bebés. Pero se mezclaron con las naciones paganas. ¿Y qué aprendieron? Sus costumbres, sus obras. ¿Qué obras? Y ahora va a hablar eso. Dice: 1, sirven a los ídolos. Dice, esa fue la causa de su ruina, servir a los ídolos. Pero dentro de ese servicio a los ídolos, dentro de lo que aprendieron de las costumbres paganas, servir a los ídolos, dice, pero sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Estaba viendo en una historia que, por ejemplo, a los Baales le ofrecían sacrificios de niñas, de niños. Habían templos para Baal, para Acera,
lo que se llama la prostitución sagrada, que eran gente pervertida y subían los niños y las niñas para que al sonido de tambores violaran a los niños y las niñas. Imagínese un papa permitiendo eso. ¿Hasta dónde cayó Israel, el pueblo santo de Dios? Y ellos terminaron sacrificándolo. En otros casos a Moloch. Habían como hornos ardiendo y sonido de tambores y bailes y danzas, y vivos tiraban a los bebés a esos hornos hirviendo, esos pailones, ofreciéndolos en sacrificio. ¿Quién pensaría, no, ofrecer su propio hijo en sacrificio al diablo y a los demonios? Es un diseño pervertido de lo que es el reino de Dios, porque el Padre ofrece a su propio hijo por nosotros y ya no hay más sacrificios. Pero aquí tenemos que el propio Israel, Dios mío, qué degeneración tan fuerte. Pero dice, sacrificaron a sus hijos a los demonios y derramaron la sangre inocente. Ahí está, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Yo quiero hablar de esas tres consecuencias que están ahí, porque ellos matan a sus hijos, ellos lo hacen, ellos sacrifican. No hablo de un aborto porque el bebé no pudo estar en el vientre y se salió. Hablo de voluntariamente abortar los hijos, matar a los hijos o ofrecer a los hijos para que los violen y hayan derramamientos de sangre en esas violaciones. Número 1, dice que la tierra es contaminada con sangre. Entonces la tierra queda bajo maldición. Pienso que la persona que mata a sus propios hijos queda con la maldición de Caín. Maldita la tierra no te va a dar la fuerza. Y uno puede llegar a pensar mucho en los campos eso, ¿no? Como tantas personas por allá enterraban a los bebés, a esos huesos por allá, como lo llaman, detrás de las casas, y sembraban matas por allá, matas de plátano, árboles de mango, donde abortaban los bebés y los enterraban. Qué terrible, ¿no? Porque la tierra es contaminada, entonces la tierra ya no produce su fuerza. Uno piensa que solo se contaminan los seres humanos, pero la tierra también se contamina a causa de los derramamientos de sangre. Voy a hacer programas hablando de eso, de la misma tierra contaminada con sangre, o sea, la tierra con una marca espiritual, con una sustancia espiritual a causa de los asesinatos de los hijos. Pero lo siguiente es que no solo se contamina la tierra, se contamina la gente. Ahí está, se contaminaron con sus obras. Y dice la Biblia, y se prostituyeron con sus hechos. Definitivamente cuando una persona aborta a un hijo, cuando mata a un hijo, va de mal en peor. Una persona de esas es una persona que en su sexualidad ya no gobierna y es capaz, alguien que mata a un hijo es capaz de hacer cualquier cosa. 3 cosas por esos derramamientos de sangre. 1, la tierra contaminada. 2, ellos contaminados. Y 3, se encienden en su lujuria, se encienden y se prostituyen en sus hechos. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí no dice que uno viene a Cristo y ya queda totalmente limpio, tampoco dice que Dios lo limpia a uno. Dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Eso significa que uno tiene la tarea, uno tiene la labor. Limpiémonos. Yo debo limpiarme. ¿De qué debo limpiarme? De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice acá la Biblia? Se contaminó la tierra y se contaminó la gente a causa del derramamiento de sangre. Entonces muchas personas no alcanzan, dice la Biblia, tenemos las promesas, pero no las alcanzamos porque hay una contaminación, y esa contaminación espiritual debe ser sacada y ministrada. No se va esa contaminación solo porque la gente hace la obra de fe. Yo quiero recordarle, número 1, que es muy bueno que usted busque un ministro de Dios prudente a quien usted pueda confesar esos pecados y ore por usted. Número 2, creo que usted debe hacer un proceso de restauración definitivamente, y usted tiene que buscar gente entendida en Dios, que entienda el tema de la contaminación espiritual y cómo sacarse de encima una maldición que puede estar sobre uno por causa de una contaminación espiritual, aun cuando uno
cristiano esté yendo a una iglesia. Quiero que oremos por nuestra nación, impidiendo más derramamientos de sangre inocente. Señor, estamos en tu presencia y nos unimos a la voz de aquellos que no pueden hablar. Nos unimos a la voz de tantos niños, niñas, que son entregados a los ídolos de Canaán, a Baal, a Acera, en esos sacrificios espantosos en las clínicas abortistas. O bueno, aborto de una manera de costumbre, aun cuando no vayan a una clínica, porque se acostumbraron a hacerlo, Señor. Eso maldice la tierra. Y hoy, con los cientos de oyentes que están allí conectados, me humillo ante tu presencia y pedimos perdón. Tal vez yo nunca lo he hecho, mi madre lo hizo, mis abuelas lo hicieron. Pero Señor, yo pido perdón por el pecado colectivo, porque lo que otros hacen en la nación también afecta a la nación y la maldice, y pedimos perdón. Y yo te pido que tú envíes ángeles para que esas leyes que lo aprueban y lo permiten caigan al piso en el nombre de Jesús. Mete tu mano y toda ley que va contra la vida de los bebés sea echada al piso. Permíteme verlo con los ojos. Pero también oro por cada persona que se culpa, que no se ha podido perdonar, que no ha podido cerrar esa historia de su vida. Te ruego, oh Dios, que venga tu gobierno, tu reino sobre ellos, y que venga una sanidad poderosa y que ellos puedan ser libres de esa maldición de sangre por haber matado a sus propios hijos. Gracias, porque en ti hay respuesta, en el nombre de Jesús. Amén.